Muy bien, ya está grabando. Es 12, bueno, es 18 de diciembre del 2020. Mi nombre es Nidia Carrión. Estamos aquí presentes con José Hernández. Nos va a explicar lo que es acorde su carrera profesional y su novela gráfica del Che Guevara. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿nos puedes contar un poco acerca de tu novela, de toda tu carrera profesional? ¿Puedes contarnos acerca de lo que te gusta hacer o de lo que impartes? Bueno, pues yo básicamente soy caricaturista político. La caricatura política es un género de opinión y los cartones políticos, bueno, suelen publicarse en los medios impresos, ahora con el internet, pues también en medios digitales. Y el cartón político lo que hace es ejercer una crítica sobre el actuar público de los personajes públicos, con una premisa que yo siento que ya está un poquito superada, pero no deja de ser la premisa en la cual se origina el género del cartón político, que es que el miedo al ridículo modifica las conductas. Esto es, si un personaje público, un político, un líder o cualquier personaje que ejerce un poder, al temer verse ridiculizado en una caricatura, pues va a cambiar su actuar y no va a caer en vicios como la corrupción, como la mentira, como la tranza, en fin. Ese es un poquito la base del cartón político. Que realmente eso no sucede. Hay muchos de estos personajes son unos cínicos y no les importa nada, ¿no? Claro. Pero bueno, finalmente esta es la premisa en la que se basa el cartón político. Y me he dedicado a eso desde hace pues, más de 20 años. Y hace 8 años, en el año 2012, empecé a incursionar en lo que es la novela gráfica, que es pues este género que ha tenido mucho impulso desde hace ya varios años en varias partes del mundo. En México tiene cerca de 12 años que se está impulsando bastante, afortunadamente, pero que en otras partes del mundo tiene una tradición ya de décadas, como en España, como en Francia, como en Argentina. En México, afortunadamente, ya también se está realizando mucho, que es pues, la narrativa gráfica, que es estas historias de largo aliento, historias complejas, cercanas a la complejidad de una novela, pero de manera de historieta, de cómic. Empecé a hacerlo, te digo, en el 2012, con una novela que trataba sobre el terremoto del 85 en la Ciudad de México. La novela se llama Septiembre, Zona de Desastre, y la hice junto con un escritor que se llama Fabricio Mejía Madrid. Él escribió una historia y yo escribí una historia base y en ella empezamos a trabajar los dos. Incluso yo también colaboré pues, en la realización en el desarrollo ya de la historia. Y trabajamos muy bien, muy a gusto y nos entendimos muy bien. Incluso yo le daba a él soluciones narrativas a su historia y él me daba soluciones gráficas a mi manera de resolver ya con los dibujos. La novela salió en 2012. De hecho, a fines de 2012 ya fue en 2013. Y a mí, a pesar de que me gustó bastante el resultado, me quedé muy insatisfecho con la solución gráfica, me quedé muy insatisfecho con mis dibujos, porque como yo llevaba, te digo, cerca de 20 años haciendo caricatura, me costó mucho trabajo pasar de la caricatura a lo que es el dibujo secuencial que se necesita para hacer narrativa gráfica, porque para la caricatura pues es muy fácil, no solo es muy fácil, sino que es necesario deformar
los personajes en el dibujo y hacerlos pues con cabezotas o con narices muy grandes o con todos deformes. Y entonces me costó mucho trabajo hacer para la narrativa gráfica no hacerlo así caricaturesco, porque la historia requería un dibujo realista desde mi punto de vista. Y entonces me di cuenta que no sabía dibujar, que me costaba mucho trabajo hacer un dibujo secuencial, anatómicamente más correcto, con movimiento. Y te digo, me quedé un poco insatisfecho en ese sentido, aunque el libro me gustó mucho el resultado. Entonces, en el año 2014, se presentó la propuesta, hablando con Eduardo Rabasa, que es editor de Sexto Piso, me platicó de la idea que había de llevar a novela gráfica un libro que había escrito un periodista llamado John Lee Anderson, un periodista norteamericano que durante más de 5 años estuvo trabajando, investigando la vida de Ernesto Che Guevara y había escrito una biografía muy, muy documentada sobre él. Incluso tuvo acceso a documentos que nadie más había tenido acceso, documentos que le permitió ver la viuda del Che Guevara, el gobierno de Cuba. En fin, hizo una investigación muy, muy acuciosa. Y su novela fue más documentada que se ha hecho del Che Guevara desde entonces. Y la idea era adaptar este libro, que no es una novela, es una investigación periodística, histórica, adaptarlo a novela gráfica. Me pareció muy interesante y pues decidí emprender ese proyecto que me llevó 4 años, de 2014 a 2017. Todo el primer año fue trabajar en investigación, en leer, releer y volver a leer varias veces el libro de John Lee Anderson para desmenuzarlo y hacer la adaptación, leer muchos otros libros, muchas otras biografías, libros que se han escrito sobre el personaje, que es un personaje muy estudiado, investigar, también hacer una investigación iconográfica, porque finalmente lo que iba a hacer yo era poner imágenes a esa historia. Y las imágenes tenían que ser muy, muy realistas y además muy, muy apegadas a la realidad. Entonces tenía que investigar cómo era la vida en la época en la que se cuenta todo esto, que es de 1900, los años 50 y 60, que es la época en la que vivió el Che Guevara, y cómo era Cuba en ese entonces, cómo era Argentina en los años 50, cómo era la Ciudad de México en los años 50, porque el Che vino a México y aquí conoció a Fidel Castro, cómo era la ropa, cómo eran los autos, cómo eran los uniformes de la guerrilla cubana, cómo era Sierra Maestra, en fin, toda una investigación muy detallada. Eso me llevó todo el primer año. Y después lo que decidí es no hacer un solo libro del libro de John Lee Anderson, sino dividirlo en 3. O sea, tomé 2 decisiones que además las consulté con John Lee Anderson y él estuvo de acuerdo. Uno fue hacer 3 libros, hacer la adaptación del libro en 3 partes. Y lo segundo, y creo que es lo más importante, fue no hacer una biografía ilustrada tal cual, sino contar una historia. Es decir, no ilustrar la biografía simplemente con fechas y datos y poner los monitos, ¿no? Ilustrando esto, sino realmente contar una historia más personal del personaje. Que cuando tú leyeras la novela gráfica no fuera una lección de historia en donde aprendieras simplemente lo que pasó con datos y fechas, sino que realmente la intención era entrar al personaje y tratar de comprenderlo más a él de manera más personal, su psicología, su manera de pensar, sus motivaciones.
más allá de las fechas y más allá de los datos históricos. Es decir, esa fue la intención. Entonces, los criterios para decidir qué cosas contar y qué no contar, porque una adaptación, pues es imposible contar todos los detalles y los datos de un libro histórico. El criterio para contar esto era más dramático que histórico. Y así había momentos que históricamente eran intrascendentes, pero que dramáticamente yo sentía que era importante contarlos dramáticamente. Por ponerte un par de ejemplos. El Che Guevara, bueno, pues nace en Argentina, pero desde muy chico quiere conocer el mundo, quiere visitar otros países, quiere vivir aventuras, no sabe bien a qué va a dedicar su vida, entonces viaja mucho por Sudamérica, por toda Latinoamérica. Llega a México, en México conoce a Fidel Castro y decide irse a Cuba, pues a pelear la revolución con los cubanos. Cuando llegan a Cuba, los ataca el ejército del gobierno cubano en ese entonces, y las noticias que salen de Cuba y que llegan a Argentina son que fue sofocada la insurrección de estos personajes y que fueron asesinados, que fueron abatidos los guerrilleros, y que entre los muertos está Fidel Castro, está su hermano Raúl Castro, y está entre los muertos un médico argentino de nombre Ernesto Guevara. Esas son las noticias que llegan a Argentina y son las noticias que reciben los papás del Che Guevara. Tratan de corroborar la noticia, no pueden, entonces son los últimos días del año, la noche del último año de ese año, en la cena que hay de noche vieja, perdón, de fin de año, sí, de noche vieja. De repente un extraño llega a la casa de los papás del Che y por debajo de la puerta mete una carta, que es una carta del Che diciéndoles que está vivo y que está bien. Entonces, esa escena, ¿no? Unos papás, una familia que no sabe qué pasó con su hijo en el último día del año, y de repente alguien entrega una carta. Se me hizo que era muy cinematográfica, ¿no? Históricamente no importa nada, pero dramáticamente me parecía que era muy, muy importante, entonces pues tenía yo que contarla en la historia. Y así como esa, había otros momentos en los que dramáticamente me servía mucho para contarlo. Entonces así fue como trabajé las tres novelas, dividí la vida del Che en tres momentos. El primero, no conté su infancia ni su adolescencia, sino empecé a contar a partir de que él se recibe de médico y decide, en lugar de ejercer su profesión, decide irse a un viaje por Sudamérica y Centroamérica. Llega a Guatemala y de ahí a México. Y en México, te digo, conoce a Fidel y se va a Cuba. Entonces, el primer libro es este viaje por Sudamérica, su estancia en Guatemala y su estancia durante un año, poco más de un año, en México. Ese es el primer libro. El segundo libro, el primero se llama El Doctor Guevara, el segundo libro se llama Los Años de Cuba y se trata de los años de Cuba, que es desde el momento en que llegan los cubanos a hacer la revolución, toda la guerrilla en Sierra Maestra, el triunfo de la revolución y toda la parte del gobierno castrista, el gobierno de la revolución, en la que el Che está como participando, incluso como funcionario, hasta que decide irse de Cuba al Congo, porque lo que quería era seguir haciendo la revolución y hacer la revolución a nivel mundial. Entonces decide irse al Congo, a África, a pelear en esa parte del mundo.
Entonces, ese es el segundo libro. Y el tercer libro, que se llama El sacrificio necesario, son los últimos 2 años de la vida del Che. Su fracaso en el Congo, después su regreso a Cuba, y de ahí, además, regresa a Cuba, pero de manera clandestina, y de ahí se va a Bolivia con la idea de llegar a Argentina y hacer la revolución en Argentina. Pero primero trata de hacerla en Bolivia, pero en Bolivia fracasa y ahí es donde es apresado y es asesinado. Y ese es el último libro. Entonces, esos 3 años del 2015, y 2016 y 2017, pues fue hacer esos 3 libros, un libro por año. Cuando llegó 2017 nos dimos cuenta que se cumplían 50 años del asesinato del Che, y fue cuando culminé la trilogía, ¿no? Y fue una manera de conmemorar esos 50 años. Fue la verdad un trabajo, pues sí, un proyecto complicado, un proyecto largo, pero la verdad me siento muy, muy contento. Siento que, si no al 100%, pero sí resarcí esa incomodidad que tenía por cómo haber resuelto mi primera novela gráfica con estos 3 libros, porque sí, creo que encontré un estilo de dibujo que, aunque fue fallido en algunos momentos, sí resultó mucho más eficaz para contar la historia. Y además, pues el libro, afortunadamente, a partir de que terminé los 3 libros, la trilogía pues ha seguido su viaje, porque se ha publicado en otras partes del mundo, en otros países, en otros idiomas. Yo sé que en gran medida, o principalmente, esto es pues porque el personaje de Che Guevara es un personaje muy, muy famoso en todo el mundo. La foto del Che fue esta foto famosa del rostro del Che. Algunos dicen que es la imagen más famosa del siglo XX. Es un icono, entonces, pues claro, pues por eso hay el interés de publicarlo en otras partes del mundo. Y aparte, John Lee Anderson, pues es un personaje también un periodista muy, muy importante a nivel mundial. Pero bueno, quiero pensar que también mi trabajo tuvo algo que ver en esto. Pero bueno, pues la novela ya se publicó el año antepasado, hace 2 años. Hace 2 años se publicó en inglés, en una edición que fue compartida tanto en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, como en Estados Unidos, en 2 editoriales distintas, pero la misma traducción. Se acaba de publicar en Francia, en francés. Se editó en Chile, bueno, en toda Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Argentina, en fin, en toda Latinoamérica. Se editó en España, le fue muy bien en España. Y pues ya hay interés en traducirla al portugués. Sabía yo que había interés en traducirla al chino, aunque ya no supe qué pasó con eso. Pero bueno, pues estoy muy contento de que sigue su viaje. Claro Y que ya sí. estoy yo metido en otro proyecto, pero pues la novela sigue su viaje. ¿Y tú, José, personalmente crees que una novela gráfica tiene más repercusión en los lectores que una novela escrita? No, no necesariamente. Creo que son géneros distintos, muy distintos de hecho, y con lectores que pueden ser distintos, aunque pueden ser los mismos. Digo, un lector de novelas escritas pues puede ser el mismo que un lector de novela gráfica, ¿no? Como un lector de obras de teatro, un lector de poesía, un lector de ensayos o de historia. Un lector es un lector, Claro, pero es distinto. Es un género distinto. Yo creo que es un género tan importante como cualquier otro, que ha sido de alguna manera menospreciado. Se le ha tachado de ser un género fácil de leer, y que va dirigido o a gente que no tiene el hábito de la lectura, o para gente que busca lecturas fáciles, lo cual yo no creo que sean precisamente así, o para lectores jóvenes.
con lo cual es una doble estigmatización, porque estigmatizas a la novela gráfica como un género de fácil lectura y estigmatizas a los lectores jóvenes de solamente buscar lectura fácil. Y yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Es un género, puede llegar a ser muy complejo. Hay novelas gráficas, hay clásicos de novela gráfica como Maus, de Art Spiegelman, que son novelas muy complejas y muy afortunadas, muy buenas, y no necesariamente es de fácil lectura, ¿no? Entonces, creo que te digo, son como, ya son como, pues como prejuicios, ¿no? Que se tienen. Claro que sí. ¿Te sientes satisfecho con todos tus trabajos que has hecho en No, general? no, Oh, no. no, no, me siento muy insatisfecho con, Oh, no. no, no, pero yo creo que está bien no sentirse satisfecho con todo. Sería sentirse satisfecho con todo lo que haces, yo creo que sería un gran error, en primera sería tener un nivel de autocrítica muy pobre y sería una manera de mantenerse ya estático. No, yo creo que hay que ser muy riguroso con el trabajo de uno mismo, estarlo revisando y analizando constantemente para detectar las fallas y buscar la manera de irlas superando. A mí me pasó con esto cuando te digo, cuando hice novela gráfica, que me di cuenta cómo estaba instalado ya ves el lugar común que se dice ahora de se me fue algo la comodidad, pero hay una manera de decirlo. Eh, es un espacio cómodo, pues, La zona de confort. en la zona de confort, exacto. Es ese. Bueno, pues estaba yo ya en una zona de confort, estaba muy cómodo haciendo las caricaturas ya, pues ya muy hechas, ya como no quiero decir que las hacía mal, pero sí ya tenía como muy resuelta la mecánica de hacerlo. Y podría haberme quedado ahí, pero me di cuenta que había un estilo de dibujo y que había una manera de dibujar que yo ya había olvidado, que ya había yo descuidado y que además no dominaba. Entonces, pues sí me he tratado de solucionarlo y he estado revisando constantemente ahora en el nuevo proyecto, pues también es tratar de corregir todos los errores que ahora veo en el libro del Che. Que si bien ahora el dibujo creo que funcionó mucho mejor y está mucho mejor realizado, corregí muchas cosas que había de errores en el libro del terremoto, pero ahora encuentro que eh, el género de novela gráfica implica necesariamente un manejo de la continuidad eh, del dibujo, del movimiento, de la dinámica, que yo todavía no domino. No se trata nada más de dibujar, hacer un dibujo bien hecho en un contexto narrativo, sino que debe de haber una continuidad narrativa, no solo en el texto, sino también en los dibujos, ¿no? Y eso es algo que me está costando trabajo eh, lograr, pero que estoy todo el tiempo o cotidianamente tratando de subsanar. ¿Qué tipo de recomendación podrías darle a los que desean? Bueno, es que también tengo entendido que, o sea, las novelas gráficas puede emplearlo a alguien que, no sé, supongamos estudia publicidad y desea hacer algún tipo de novela gráfica. Bueno, es lo que a veces se te viene entendido, pero a lo que quiero ir es tú, Uh-huh. de las personas que desean como realizar alguna novela gráfica, o sea, desde un escritor hasta un periodista o alguien que estudia publicidad, em, como qué consejos tú podrías dar o qué perspectiva tienes acerca de ser una persona que hace una novela gráfica. Pues como la novela gráfica
maneja dos áreas básicas. Una es la dramaturgia y otra es pues el dibujo, la gráfica. Y lo ideal, pues sí sería que tuviera por lo menos las nociones básicas de ambas disciplinas. Y si las dominara las dos, pues sería fantástico. Pero no está fácil, porque además no solo es, por un lado, la dramaturgia y por otro lado la gráfica, sino además poder entender cada una de las disciplinas en relación con la otra, porque no es lo mismo pensar una historia que vas a contar con letras, con palabras, que una historia que vas a contar con imágenes. O sea, pensar en imágenes no es igual que pensar solo en ideas o solo en palabras. Y de la misma manera, que es a lo que me refería hace un momento, dibujar y dibujar bien no es suficiente para encontrar la manera de, con ese dibujo bien hecho, contar bien una historia. Y lo ideal, pues sí, es dominar ambas disciplinas y entender que en una novela gráfica ambas disciplinas van muy relacionadas y no se puede entender una sin la otra. Y hay que encontrar ese puente que junta una con la otra y cómo se estructura ese puente. Por eso es muy común encontrar muchas novelas gráficas que están hechas por dos personas, alguien que escribe y alguien que dibuja, porque no es tan fácil que una sola persona domine bien las dos. Últimamente he estado leyendo bastantes novelas gráficas. Descubrí a un historietista italiano que se llama Vittorio Giardino, que me sorprendió porque es buenísimo. Tiene un dibujo muy, muy limpio, muy correcto, muy sencillo que no es muy espectacular, pero muy eficaz. Y él mismo escribe sus historias y es un narrador fantástico, porque te cuenta la historia y tú lo lees sin ningún problema. Te atrapa con su narración, y la narración es perfecta dramáticamente y gráficamente. En cambio, he visto otros, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un francés que él no escribe las historias, él solo las dibuja, que de hecho no recuerdo ahorita su nombre, que es un gran dibujante, un extraordinario dibujante, con mucho movimiento sus dibujos, secuencialmente logra narrar, pues, no narrar, pero logra captar los momentos en sus dibujos, pero su narración es muy atropellada, porque toma decisiones rarísimas. De repente esconde a los personajes, les voltea la cara para que no se les vea la cara, por tratar de buscar los ángulos más sofisticados o más complejos, hace que la lectura sea atropellada, porque entonces ya no estás entendiendo quién es ese personaje o qué pasa, ¿no? Como que luego hay dibujantes que le buscan, te quieren poner tanta crema a sus tacos, que lo que hacen es que impiden una lectura fluida, ¿no? ¿Qué es esto? Si tú como escritor buscas qué palabras vas a usar para contar algo de manera fluida, pues el dibujante tiene que buscar los dibujos, las imágenes que va a usar para contar algo. No se escribe de manera muy farragosa, muy compleja, pues no se le va a entender. Y si un dibujante hace lo mismo, pues tampoco se le va a entender. Entonces, yo creo ¿qué diría yo? Pues que se lograra encontrar la manera más eficaz para poder contar algo. Porque eso es lo más importante en una novela gráfica y en una novela en general. En todo arte, en todo género narrativo, lo más importante pues, es contar una historia y contarlo de una manera eficaz.
de una manera comprensible para que el lector pueda conmoverse. Y la única manera de que un lector pueda conmoverse pues es entendiendo lo que está leyendo. Si le das algo tan complejo que no lo entiende, pues nunca se va a conmover. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Entonces, pues sí, estudiar mucho lo que son la base de la dramaturgia, de la narración, la estructura narrativa, el guionismo, la estructura de un guión. Finalmente, para escribir una novela gráfica, pues tienes que entender la estructura narrativa de un guión, ¿no? Pensar mucho como guionista. Por un lado, y por otro, pues también entender, lograr hacer un dibujo, si no un dibujo muy preciosista o muy realista, pero sí que sea eficaz. Hay, por ejemplo, Rius, que no era un extraordinario dibujante. Sus dibujos eran bonitos, muy, muy básicos, pero eran muy eficaces. Rius entendía perfectamente, y sin haberlo estudiado, en él era natural, la secuencia que es necesaria para narrar gráficamente. Era un gran narrador gráfico. Sus historietas, más allá de sus libros en donde explica cosas, sus historietas son muy buenas. Sus guiones son muy buenos. Y sus dibujos, te digo, siendo unos monitos muy básicos, eran muy eficaces. Rius, yo creo que es un gran narrador gráfico y además nato, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a toda esta gente que quiera hacerlo, pues es leer mucha novela gráfica y leerla estudiando, revisando, estudiando cómo, cuáles son más eficaces, y tratar de analizar las que son muy eficaces, cómo, por qué son muy eficaces, qué elementos tiene por lo que tienen una lectura buena, y las que no lo son, analizar por qué no lo son, cuáles son los defectos que, 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 que hacen que no se pueda leer de manera tan eficaz una novela. ¿Ya te vas? ¿Quién? Ay, sí. ¿Me das 5 minutitos? Tengo que ir y firmar una cosa. Ah, claro que sí, no te ¿Sí? preocupes. Ahorita vengo. Hola. Perdón, es que tengo que firmar unos contratos. A ver, ¿no te molesta que esté No, no te rubricando lo que preocupes. platicamos? Bueno, ya de hecho, podríamos concluir que, pues sí, o sea, bueno, todo lo que es, pues ahora sí que una novela gráfica es más que nada como se puede basar en temas de cierta forma, ¿consideras controvertidos o extrovertidos? Ah, caray, pues no entiendo tu pregunta. Sí, o sea, ¿consideras que, bueno, es que como me habías dicho que son prejuicios que se les da a una novela gráfica, de Ujú, que no se pueden dignificar en un concepto como de cómic, ¿no? ujú. Entonces, la cuestión es si también se podrían considerar como elementos de mayor valor artístico, las novelas gráficas. Sí, yo creo que sí. De hecho, te digo, afortunadamente ya desde hace varios años ya se está quitando ese prejuicio, y ya se ve la novela gráfica como un género eh, importante. Ya se le llama el noveno arte, ya hay editoriales muy importantes. Este, en su catálogo tienen ya varios títulos de novela gráfica. eh, Hay premios de novela gráfica muy importantes. Hay una escuela, hay una universidad en Francia, en una ciudad en Francia que se llama Angoulême, que es una universidad para para estudiar novela gráfica. O sea, sí es poco a poco, pero ya de manera muy sostenida, y en muchos países, pues ya se le da un trato de género importante, pues. Bueno.
Bueno, me parece muy bien, José, toda esta información que nos has podido brindar y pues de cierta forma que sí, yo creo que a las personas que lo lleguen a ver este video, pues yo creo que si tienen interés en la cuestión de hacer una novela gráfica o en la cuestión de lo que representa ser un caricaturista, en este caso mexicano, Ujú. pues tiene mucho valor y creo que tiene un trasfondo muy bonito en cuestión artística y pues, no sé, yo al menos tengo una perspectiva muy bonita del trabajo que haces. Muchas gracias. Yo también. Y espero que pues sí, ya con el tiempo igual las personas que lleguen a ver esto digan que no pierdan el interés, porque siento que muchas personas cuando les gusta una carrera o quieren impartir algo, creen que de eso no se vive o creen que de eso no se puede trabajar. Entonces, pues justamente se van creando esos prejuicios y esos estereotipos de alguna carrera o de algún trabajo. Entonces se van rompiendo con el tiempo y pienso que eso es algo muy, muy bueno. Sí, pues yo creo que lo más importante es pues que hagas lo que más te gusta hacer, ¿no? Lo que realmente amas. Porque Claro, si tomas la decisión basado en que si vas a ser rico y famoso, pues no, de la manera. es un trabajo arduo de todas formas. Pues como todos, ¿no? Ujú. Lo haces bien. Si no te quedas en tu zona de confort. Claro, claro que sí. Muchas gracias, José, por toda esta introducción, porque pues claramente es una breve introducción, porque todo eso tiene mucho jugo, la verdad. Sí, 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 sí.